Buenos días. Gracias, Damaris, por guiarnos en la alabanza de la mañana. Gracias a las chicas y los chicos que nos han ayudado también con la música y con la presentación. Y gracias por los valientes que han despertado hoy con el frío. También se han animado a compartir este tiempo, que no ha sido convocado por mí, sino que es Jesús mismo quien nos convoca, Dios mismo quien nos invita. Y nosotros aceptamos esa invitación con gusto, con gran gusto, ¿verdad? Y vamos a seguir estudiando el libro de Hechos. Recuerden, estamos como leyendo y estudiando el libro de Hechos. Yo recomiendo su lectura o su escucha. Lo tengo en les cuento, un secreto, lo tengo en un pendrive chiquito que lo pongo en el auto. Cuando voy a trabajar, ¡plup!, voy escuchando. Así que no sé si ya lo he escuchado 10 veces a todo el libro de Hechos, pero estoy cerca de eso. Y cada tanto puedo descubrir cosas nuevas en la medida que lo voy leyendo. Y eso que llevo varios años leyendo, ya porque ya pasé la barrera de los 50, ¿se ríen? ¿Sí la pasé? Bueno, sí, ya pasé la barrera de los 50. Yo me acuerdo, ahora que lo vi a Martín sentado allí. Cuando tenía 15 años, se tomaron el atrevimiento en la iglesia donde estaba, de darme un espacio para que pueda decir algo, hablar algo, un pequeño devocional. 15 años, eso hace 45 años. O sea, por eso hacen el cálculo, tengo ya 50. Pero aparte de que cada vez pienso que sé menos, eso no lo puedo sacar de la cabeza. En esa oportunidad, me acuerdo porque fue la primera en la iglesia en calle de Saravia, y había un señor, que para mí era Donatián, porque no me acuerdo el nombre, siempre fue Donatián, el Papa Juan, ahí está, don Juan Atián. Ahora sí. Y sí, siempre tenía como palabra unos gestos elogiosos, sobre todo para los jóvenes. No sé qué habré dicho, ni yo me acuerdo, pero don Atián, cuando terminó, me dijo, muy bien, joven. O Ernesto, no sé cómo lo ha dicho, muy bien. O sea, fue el único que me dijo así. Por eso me acuerdo de don Juan. Don Juan, ¿y tu mamá cómo se llamaba? Luisa. Bien. Y las historias cómo se conectan, ¿no? Porque ahora, no sé, lo veo a Martín y me acordé de eso. Y hemos tenido maestros a lo largo de la vida, y luego encontramos a los hijos, y hemos encontrado, y nosotros nos hemos sentido como maestros en alguna oportunidad, y así las historias de la vida se encuentran. Hablando de historias, me gustaría mostrarles una imagen, una foto, lo que tenemos que estudiar ahora en Hechos capítulo 6. Pero para introducir al tema, me gustaría mostrarles una foto, y me gustaría también que ustedes opinen sobre la foto. Y al menos que me digan qué es, que describan lo que ven. No lo que interpretan, sino lo que ven en la foto. Sí, no hay apuro. Yo estoy abriendo acá. Estiro ahí. Bueno, una foto. Ahí está, perfecto. Una foto. Muy bien, gracias. Yo no podía haber hecho mejor. Ahí, si alguien puede ayudarme que me digan lo que ustedes ven en la foto. ¿Cómo es? Ah, bueno, puede ser, pero ya está interpretando, ¿no? Pero hay gente... Sí. Bueno,
¿Alguien ve otra cosa? A ver, ¿cómo? La luna, sí. Bien, bien. ¿Qué más? Frente al mar, sí. Puede ser. Bueno, ya que estamos interpretando, díganme más. Entonces, ¿qué? Son todos hombres. ¿Mm? Una selfie, dice, ¿no? Algunos dicen, sacan fotos de la luna y otros, puede ser una selfie. Ah, surgió el celular porque lo tenemos tan cotidiano, pero muy bien. Betty dice, y se usa, pero dice linternas. O sea, ve otra cosa. Bueno, el fotógrafo ganó un premio en 2014, premio absoluto, se llama El mundo de la fotografía documental, con esta foto. Él vio la imagen, a la gente, entonces volvió 2 o 3 días para conversar con ellos, para tratar de lograr esa foto, porque dicen que eh, no, algunos dicen que no hay fotos malas, sino hay fotos que no se interviene o que no se compromete. Y un premio absoluto 2014 del WordPress de foto periodística. Y, ¿y qué están? Hay un grupo de ese, muy bien en la playa, de Djibouti, la capital del pequeño país con el mismo nombre, situado en el Cuerno de África. Y allí se observa, ahí hay un grupo de personas que me fue el país de acá de donde están trabajando, creo que de Somalia, tratando de buscar señal con sus celulares para comunicarse con sus familias a las cuales no pueden ver. Entonces, comunicarse con su familia a las cuales no pueden ver. Ahora, sí, exactamente, exactamente. Un poco quizás más dramático porque el jurado dice, John Steinmeyer, que es el fotógrafo del 2014, dice la imagen, dice un comentario, tiene una gran sutileza porque conocida la historia, logra remover algo dentro de quien la observa a la foto. El grupo de inmigrantes en la playa de Boutou, capital del pequeño país del mismo nombre, situado en el Cuerno de África. Allí, amparados por la noche, buscan cobertura barata de la vecina Somalia para poder hablar con sus familias en sus países de origen. Esta foto es una foto que conecta, dice, tantas otras historias que abren las discusiones acerca de la tecnología, la globalización, la migración, la pobreza, la desesperación, la alineación, la humanidad. Sutil y poética, la definieron a la foto, por eso gana el premio. Entonces, ¿qué hicimos con este ejercicio? Primero vimos, observamos, describimos y después nos enteramos, al enterarnos de la historia, empezamos a sentir junto a ellos. Porque quien ha vivido lejos de su familia por algún momento sabe la posibilidad de comunicación cuánto acercan. Y no sabemos esa gente, o sea, yo no sé, pero me imagino que probablemente es una decisión de vida de volver o no a su país de origen, y es una decisión de vida de salir a trabajar a otro lugar para ayudar a su familia de manera económica. Pero todo esto no la mostré, esa la pueden sacar ya o apagar eso, gracias. No lo mostré a la foto
para comunicar algo con la misma foto, sino que para decir lo que pienso. Cuando nosotros leemos la Biblia, podemos tener como una lectura así como superficial, que nos transmite, nos dice algo. Pero si la estudiamos, si tratamos de entenderla, encontramos otras cosas que nos van a hablar. Si le llegamos a comprender, nos compromete con alma y vida, decimos, el texto bíblico, de tal manera que ya no somos los mismos después de que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso la insistencia de los líderes de la iglesia y de todos que tenemos conciencia del valor del estudio de la palabra de Dios y lo que tiene para nosotros y la posibilidad de comunicarnos vida cotidiana, vida trascendente, sí, pero valores para vivir y saber vivir hoy. No que somos fanáticos de la Biblia, somos convencidos de que ella tiene un mensaje para nuestra vida diaria. Y vamos a leer entonces en el texto que nos toca aquí, que tiene un título como el nombramiento de los 7 ayudantes, o se nombran 7 diáconos o ayudantes, no se llamaba por allí, sí, empiezan a usarse la expresión diácono quizás, no estoy en duda, en eso no lo chequeé. Pero Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Entonces lo que vamos a hacer es leer, después vamos a tratar de entender, y luego vamos a tratar de sentir lo que pasaba. Comprometernos. En aquel tiempo, el número de los creyentes iba aumentando, y los de habla griega comenzaron a quejarse con los de habla hebrea, diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de la ayuda. Los 12 apóstoles reunieron a todos los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo, para que les encarguemos estos trabajos. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. Todos estuvieron de acuerdo y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, y uno de Antioquía, que era uno de Antioquía que antes se había convertido al judaísmo. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. El mensaje de Dios iba extendiéndose y el número de los creyentes aumentaba mucho en Jerusalén. Incluso muchos sacerdotes judíos aceptaban la fe. Bueno, ese es el texto que nos toca. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos, no versículo por versículo, sino por párrafos, y es probable que algunos párrafos no se toquen los domingos, porque el objetivo quizás era llegar a fin de año con el libro de Hechos como leído, ¿no? Y si armamos un pequeño bosquejo, hay una realidad buena que se presenta, que la iglesia está creciendo. Pero surge un problema, y después hay un debate, no sé cómo habrá sido el debate allí, quizás han hecho un análisis FODA, no sé, Tomás, y se propone una solución y se implementa. Eso como un bosquejo simple. Y la mayoría de los autores, punto más o punto menos, vamos a encontrar eso. Y bueno, vamos a usar este bosquejo, pero quizás vamos a no ir en ese orden del bosquejo que he leído. Primero, lo que me gustaría subrayar, y que ya venía subrayando también en las diferentes reflexiones de los domingos anteriores, es que sobre la prioridad, casi prioridad 1 y el resto está lejos,
prioridad del anuncio. Hay una prioridad en el anuncio, en el mensaje, del mensaje. Es más que evidente. Esa es la prioridad, recorre todo el libro de Hechos. Y ya lo hemos escuchado, el anuncio o el ministerio de la palabra, dice Reina Valera. Hay como un énfasis allí. Y ese anuncio, o ministerio de la palabra, incluye la predicación y la enseñanza. Esto es así. Vamos a seguir leyendo Hechos, incluso si tomamos en cuenta todo el Nuevo Testamento, hay como un énfasis en eso. Un énfasis sumamente marcado. Hasta el punto que el apóstol Pablo es uno de los líderes, que luego vamos a ver algo de su vida en lo que sigue de Hechos, dice, no tengo otra cosa en mente que a Jesucristo, y Corintios dice, para el literal en Valera, a Jesucristo y a este crucificado. Él piensa así, Jesucristo y a Jesucristo crucificado a este anuncio. No existe para Pablo otro objetivo de la vida, para su vida, al cual prestar mayor atención. Él quiere anunciar. Por ejemplo, un dato que leí de un autor dice que la resurrección de Jesús, que está ligada íntimamente a la cruz, y sin la cual el cristianismo se cae a pedazos, porque en eso creemos, para Pablo está como en segundo plano. Porque habla de resurrección, no es que la minimiza, no, al contrario, hay textos que no, pero cuando en sus mensajes, en sus cartas, Pablo habla de Cristo y de la cruz, mucho más que de la resurrección. Sería muy difícil encontrar otro tema tan importante como este del anuncio. Y decir que hay otro tema en Hechos más importante sería como quebrarle la lógica de todo el libro que tenemos para estudiar. Pero me gustaría, vale la pena aclarar que Pablo es el primero que escribe, el primero que empieza a escribir. O sea, primero Tesalonicenses. Se dice que es la primera carta. Los primeros cristianos no tenían la Biblia como nosotros. Tenían, sí, acceso, los que saben leer, al Antiguo Testamento. No existía el Nuevo Testamento. Y Pablo, en su necesidad de compartir el mensaje de Dios, aparte de la prédica, de los viajes misioneros y de los trabajos, y los otros apóstoles, y los otros hermanos de la iglesia, usaban la memoria para recordar lo vivido con Jesús y también el texto del Antiguo Testamento. Y si tuviésemos nosotros solamente los escritos del apóstol Pablo, ¿cómo será el énfasis que él pone en la cruz? Que jamás, si tuviésemos como canon de la Biblia solamente las cartas de Pablo y lo que se relata aquí de Lucas sobre Pablo, o lo que dice Pedro sobre Pablo, jamás nos hubiésemos enterado del pesebre, ni de la visita de Jesús al templo, o el viaje al desierto. No sabríamos nada del sermón de la montaña, ni de Jesús sanando, ni convirtiendo el agua en vino, ni multiplicando el pan y los peces para dar de comer. No sabíamos nada de eso. Ni que caminó sobre el agua, ni siquiera la oración del Getsemaní, que estaba pegado en el tiempo y en los sentimientos casi a la cruz. Esto para dar una idea del énfasis de este hombre, del apóstol Pablo, que luego vamos a leer, y el énfasis de la iglesia primitiva allí. Pero qué bueno que el Espíritu Santo también inspiró a otros autores, que son los escritores de los evangelios. Marcos es el primero que aparece, narrando la historia de Jesús. Porque ellos están escribiendo a unas personas que no lo vieron a Jesús. El lector de Hechos no conoció físicamente a Jesús, porque esto se escribe luego, han pasado varios años. Entonces, o la mayoría al menos, no tuvo la oportunidad de verlo en persona, Y si lo habrá visto, a lo mejor de paso por allí,
o en alguna ocasión y Jesús pasó por aldea y no volvió, entonces tienen ahora el relato. Entonces Marcos empieza a escribir, inspirado por el Espíritu Santo, bueno, ¿quién fue Jesús? Porque además de la cruz hay otras cosas que hay que saber de Jesús y para que queden escritas. Y después sigue Mateo y después Lucas toma de Mateo y de Marcos y escribe su evangelio. Y, y decíamos que el anuncio primero marca la enseñanza, la prédica. El anuncio de Jesús es el Cristo. En él creemos. Ese Jesús fue condenado, pero también la enseñanza. El anuncio anuncia la enseñanza. Como tiene que ver como no solamente un anuncio, como una proclama de una única vez, sino que tiene que ver con una enseñanza cotidiana sobre la fe, la cual la iglesia luego le llama discipulado. ¿Verdad? Entonces ahí se enseña sobre quién es Dios, cómo actuó Dios con su pueblo elegido, cómo interviene en la historia, quién es Jesús, de dónde viene su origen, y cómo fue que lo reconocemos como Mesías, lo que hizo, enseñanza sobre el Espíritu Santo, sobre la iglesia que está surgiendo. Gracias. Y sobre la conducta cristiana, y también el Nuevo Testamento, consejos para vivir. En las cartas de Pablo hay muchos consejos para la vida. Pero, entonces, esto es lo primero que subrayamos, la prioridad del anuncio. Pero al leer este pasaje de Hechos, vamos a ir descubriendo algunas otras cosas que también llaman la atención. Y para descubrir eso, solamente como releyendo, como hay aparentemente una sobrecarga de las actividades que desarrollan los apóstoles, por lo cual, y sumado al argumento a la realidad de que la iglesia está creciendo, estos se sienten desbordados con todo lo que tienen que hacer. Entonces, está la decisión de delegar cosas, y delegan. Y eligen, convocan a todos y eligen, dice, a 7 hermanos para que ayuden. Y allí les piden ciertos requisitos a esos hermanos para que ayuden. Bueno, confianza, entendido o lleno del Espíritu Santo, dice Dios hoy, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, dice Reina Valera 60. Había como unos requisitos explícitos. Pero también, entendiendo el pasaje, hay otros requisitos que no están explícitos acá. O sea, esto no se puede tomar como una lista completa de que cumpliendo con estos 3 requisitos ya está como habilitado para integrar un grupo que colabore de manera directa con las necesidades de las personas. Porque está claro que vamos a ver los domingos próximos que esto de ayudar en la distribución de los recursos para las viudas era más que eso. Porque después viene enseguida nomás, en el pasaje, viene la historia de Esteban. Y Esteban sufre por anunciar el evangelio, no por ayudar a las viudas. O sea, el problema que tiene, que no lo voy a adelantar para que no quemar el mensaje del domingo que viene, el problema que enfrenta, Esteban se llega a convertir en el primer mártir de la iglesia cristiana, es decir, que muere, no es por ayudar a la gente, muere por anunciar el evangelio. Después sigue Felipe, ahí nomás. La historia de Felipe enseguida, y uno de los 7 acá, y Felipe lo que lo describe no ayudando a la repartición de los bienes, sino viajando a hablar del evangelio. Entonces,
aparentemente ellos no estaban, no habían sido elegidos, o no es lo único que van a hacer estos 7 hermanos. Eso no se puede tomar como literalmente, a eso se dedican y a eso le han pedido y a eso me dedico. Y otra cosa de que las condiciones llama la atención, por ejemplo, no está en la lista, pero llama la atención que todos los que fueron elegidos son del grupo de los griegos. ¿Por qué? Porque todos tienen nombre griego. Algunos dicen que esto no es así taxativo, porque puede haber un nombre griego, nombre de persona griego, entre los de habla aramea, de la gente de Jerusalén. Pero una muestra clara de que el problema que tenían allí estaba acá tratando de ser solucionado, porque todos son elegidos y tienen nombre griego. Después vamos a explicar de esto de los griegos, de los hebreos o los arameos, como dice, ¿no? ¿Y cuál es el problema planteado? Literalmente dice, los de habla griega y los de habla aramea. Cuando traduce la Reina Valera, dice, en lugar de aramea, hebreo. Entonces, ¿qué pasó acá? Se equivocó el que está copiando. ¿Qué pasó? Es que aparentemente no se trataba solamente del idioma en el cual hablaban, del cual se comunicaban, sino de la cultura, de todo el contexto cultural al cual pertenecían. Y los de habla aramea pertenecían al contexto judío. Por eso pone los de habla hebrea. Porque el arameo era el idioma que hablaba la gente allí de Jerusalén, de Palestina, de toda esa región. Los judíos, por supuesto, y hablaban en arameo. Jesús habló en arameo. Entonces, y los de habla griega eran los otros judíos también, pero que habían vivido fuera de ese espacio geográfico de Jerusalén, que habían vivido en la región de Asia, por ejemplo, o el norte de África, y el griego era como el idioma oficial global. Entonces hablaban griego. Pero no es solamente una cuestión de la lengua, sino que es una cuestión de por vivir en una región diferente, tenían costumbres diferentes, una cultura diferente, una manera de ver la vida diferente, una alimentación diferente, una manera de razonar las cosas de manera diferente. Y allí estaban, entonces empieza a haber cierta etnocentrismo, de decir lo que yo pienso es lo que vale más. Entonces voy a descalificar al otro, incluso voy a hacer diferencia, sin diferencia. Eso se llama discriminación entre unos y otros. Entonces vemos que bueno, ¿y dónde impacta? En primer lugar, impacta en los más vulnerables, que son las viudas, que recibían la ayuda, la primera ayuda de la colecta. Entonces, impacta, pero impacta en todo, en toda la vida de la iglesia, y sigue impactando. Y aunque aparentemente acá, no, como que da como por entendido que el problema se solucionó, el problema no se solucionó nada en la iglesia allí. El problema continuó, a tal punto que el liderazgo, digamos, de más arriba, si se quiere poner el liderazgo, lo ponemos arriba, el liderazgo más importante de la iglesia, y el rol del apóstol Pablo, le tiene que decir a Timoteo, lo trae a Timoteo como compañero, grandote ya, el muchacho, lo hace circuncidar para que los judíos de habla aramea no lo cuestionen de entrada y pueda ser escuchado Timoteo y valorado por lo que sabe de la palabra y no
por su contexto de origen, o porque tenía su papá que era griego. Yo no sé cómo le habrá gustado, ¿no?, a Timoteo que lo circunciden de grande, pero esto no grafica el problema que el problema no estaba allí. Entonces, para entenderlo mejor, nos vamos a preguntar, ¿cómo era la vida entonces de los primeros cristianos? ¿Por qué esto genera conflicto? ¿Cómo era la vida? Porque nosotros pensamos en iglesia primitiva y automáticamente decimos, nosotros queremos ser, estaría lindo ser parecido en algunos aspectos a la iglesia primitiva, y nos pensamos que viene la iglesia primitiva y se instala acá en Centenario. ¿Cómo era la vida? La vida, los primeros cristianos, ¿cómo eran? Eran seguidores de Jesús, pero literales, o sea, copiaron el modelo de Jesús. Eso de andar de un lugar a otro, de familia en familia, de aldea en aldea, así hacían. Esos son los primeros cristianos. No había templos, no había lugares especiales, no había iglesias construidas. No existía eso. Entonces, iban de lugar en lugar. Es más, por eso se entiende un poco más algo que en domingos anteriores, no me acuerdo cuándo, surgió en uno de los grupos, creo que el de las mujeres, cuando el ejemplo, tenemos dos ejemplos así explícitos, uno de Bernabé, que vende todo lo que tiene y sigue a Jesús, el compañero de Pablo, y otros de Ananías y Zafía, que también venden su propiedad eh, para entregarlo. Bueno, ellos hacen como una trampa también, pero es diferente, son diferentes los casos, pero en ese sentido, pero es el mismo gesto que hacen. ¿Por qué? Venden su casa. ¿Y si no estaban en su casa? Tenían su casita ahí o su propiedad, sus animales, y ellos querían viajar por toda la región anunciando el mensaje de Jesús. Ese era el modelo y copiaban literalmente a Jesús. Entonces, ¿para qué tenemos la casa ahí si no la usamos? La vendamos, ayudamos a la gente y nosotros nos vamos a ir hospedando en la casa de los hermanos que nos van a ir recibiendo. Así era, y en ese contexto se entiende por qué la gente decide vender las cosas. Eh, y se entiende también cierta confusión del lector desprevenido de hoy, yo decía de Centenario, pero de cualquier contexto de hoy, que se sienta como en deuda o con culpa porque no tiene el mismo gesto de vender su casa y entregarlo a los pobres. Pero esto hacer esto, salvo que sea por un llamado concreto de Dios, estaríamos cometiendo un error de traer desde un contexto a otro y de copiar una realidad que no corresponde, porque formas de ser cristiano y de seguir a Jesús es diferente en la iglesia, en aquellos primeros años que hoy. Y fue diferente apenas la iglesia fue creciendo. En los primeros años ya empezaron a cambiar, ya empezaron a reunirse en las casas de las personas que tenían dinero. Quiere decir que esas personas no habían vendido sus propiedades, sino que en las casas más grandes se usaban. Alguna vez en alguna sinagoga en el primer tiempo, y después cuando empieza la persecución, empiezan a usar esta como la iglesia subterránea, la iglesia escondida, la iglesia que no cantaba. O sea, tenía la posibilidad de la música y del canto, porque el canto se escuchaba. Entonces había que estar como en silencio, ¿no? Otro tema, otra cosa que ya sabemos, hemos dicho varias veces, que las mujeres no tenían derechos, no heredaban, y salvo algunas excepciones de familias de mucho dinero que decían, no, esta es mi hija y acá le pongo la plata a ella, y ella es dueña, pero casi era como un objeto, no era sujeto de derecho, ni los niños tampoco, no tenían ni identidad, ni de niño. Y entonces es natural que la situación
de la pobreza impacte primero en esas mujeres que no tenían la manera de recursos. Y si le sumamos a esto la persecución que había en la iglesia cristiana, que la gente lo discriminaba, ¿y cómo empiezan a discriminar? ¿Con un látigo? No, empieza a ignorarte en la calle, empieza a no querer venderte algo, a sacarte de la operatoria comercial. Entonces empiezas a quebrarte, a quedarte solo. Entonces empieza una situación de que lo económico empieza a influir, y de tal manera que aquí explotó. Y la gente dice, bueno, ya basta, ya basta, esto se está discriminando, aquel come y este no, y, y bueno, y ese es el problema que surge allí. Yo me pregunto, ¿cómo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si sentimos que somos discriminados por alguna circunstancia de nuestra vida, por mi familia? ¿Cómo nos sentiríamos? Ya no hablemos de fuera de la iglesia, ¿cómo nos sentiríamos si somos discriminados? Yo, para ponerme en la piel un poco de las mujeres allí de la iglesia. La iglesia era diferente en las diferentes ciudades que van surgiendo. Tiene sus características, su estilo. Pero ¿cómo después de escuchar un mensaje o de enterarse que el mismo Pablo dice, ahora no hay judíos ni griegos? ¿Cómo se sentirían si por hablar griego o por pertenecer a ese grupo, a mí me discriminan, me quitan la posibilidad de la voz o del voto o pertenencia a un grupo? Yo me pongo en la piel no solamente de las mujeres, sino de los hombres allí. Que, ¿Cómo será que es cierto eso? Que ellos eligen, la comunidad elige, la gente, dice, reúne a toda la multitud y eligieron, y todos los que eligen son del grupo de los griegos, porque no le tienen confianza al grupo de los de habla aramea. Se rompió la confianza. Es como que se quebró algo allí en la iglesia, o venía quebrado de siempre. Y Jesús siempre en su mensaje animó a mirar al otro y valorizó el rol de la mujer y de los niños, y trajo un niño y dijo, si alguien no se hace como un niño, no puede entrar al reino de los cielos, cuando los niños eran ignorados totalmente. Y se acercó a un leproso y lo tocó y lo sanó, cuando los leprosos vivían fuera de la ciudad, como abandonados a su suerte. Parece que el mensaje de Jesús tiene que ser leído y leído y leído para que la iglesia capte mensaje que le está llegando y, y lo ponga en práctica. Hay en el libro de Hechos, más adelante, no voy a quemar lo que sigue, pero cuando pone en el capítulo 10, versículos 2 y
3, creo, 4 lo voy a leer. Subraya, y en varias ocasiones también subraya, que esto del primer lugar de la palabra y del anuncio no abandona la conducta y los gestos. Porque dice, había en la ciudad de Cesarea un hombre que se llamaba Cornelio, capitán del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que junto con toda su familia adoraba a Dios. También daba dinero para ayudar a los judíos y oraba siempre a Dios. Un día de eso, de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel. Bueno, más adelante dice, Cornelio se quedó mirando al ángel y con mucho miedo le preguntó, ¿qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo, Dios tiene presente tus oraciones y lo que has hecho para ayudar a los necesitados. Le dice el ángel, como subrayando, Dios tiene presente tus oraciones, pero no es una oración abstracta, religiosa solamente, y lo que has hecho para ayudar a los otros. Y así hay varios textos del libro de Hechos, de que menciona como el gesto de la oración y de la búsqueda de Dios, pero también el gesto de mirar al otro como y de ser sensible hacia la necesidad de los que menos tienen. Me preguntaba también, ¿qué otras distancias habrán vivido aparte de la repartija de alimentos? ¿Qué otras necesidades, frustraciones habrán vivido estos primeros cristianos? Que no los vamos a condenar porque están aprendiendo a seguir a Jesús, y tampoco porque después de 2000 años de historia todavía nosotros no hemos aprendido a seguir a Jesús, así que no los vamos a condenar a ellos. Al contrario, nos alegra que Lucas, el Espíritu Santo haya inspirado a Lucas para que ponga el texto acá y que nos demos cuenta que ellos no eran perfectos, porque así como varias veces escuchamos decir en los encuentros anteriores, hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu. Y está el planteo muy interesante, porque ¿quién es protagonista de la historia? ¿El Espíritu Santo que usa a la gente o la gente? Entonces, y nosotros decimos, bueno, que son gente común como en toda la Biblia, pero que son usados por el Espíritu Santo para llevar el mensaje. Y entonces, para cerrar un poquito esta reflexión del día de esta mañana, he hecho 2 preguntas para mí y para quienes estamos presentes acá. ¿En qué aspectos de nuestra vida o qué actitudes nuestras, o en qué actitudes nuestras se evidencia cierto etnocentrismo que deja afuera al otro? ¿Qué aspectos de nuestra vida se evidencia cierto ese de percepción de que yo sé más y el otro es, bueno, pobrecito? ¿Qué gestos tendremos en el cual ignoramos al otro? Eso se puede responder también si quieren abierto así, una pregunta. Y después la otra pregunta, son 2 preguntas. ¿Qué barreras hemos roto? ¿Qué barreras hemos roto? Las cuales Dios nos ha enseñado. Hemos aprendido a leer la Biblia y hemos roto. Y lo cual hemos traspasado y hemos llegado a nuestro hermano con un abrazo o con una mirada. Perdón que la haga así, pues, no es obligación responderla, pero ¿qué aspectos de nuestra vida aún siguen siendo tan manejadas por nuestra propia cosmovisión y que se presenta como casi absoluta? Lo dejamos así, la pregunta.
para cada uno. No vamos a incomodar. Es más, después ahora vamos a participar de la cena, del pan y el vino, y quizás con alguna oración, alguna reflexión también pueda alguien sumarse a esto. Me gustaría cerrar sí. ¿Qué aspectos de nuestra vida, o qué gestos nuestros, qué gestos, actitudes nuestras, se evidencia que tenemos cierto etnocentrismo, que pensamos solamente en nosotros mismos y que por lo cual el otro vale menos o no vale? Y la última era, ¿qué barreras hemos roto? Porque todos creamos barreras a nuestro alrededor. ¿Qué barreras hemos roto? Yo les voy a contar una que he roto. No la rompí yo, pero para mi papá, Loto, había dos tipos de personas. No sé si ya lo dije acá, pero dos tipos de personas. Los que trabajaban y los misioneros, pastores, todos, el resto. Entonces él era absoluto para eso. Si trabajabas es porque tenías ganas de trabajar. El trabajo de antes era mucho más manual, de sol a sol. Bueno, sigue siendo para muchos, pero quienes trabajaban. Ahora, el que no quería trabajar se iba como misionero. Eso es el pensamiento de mi viejo. Bueno, bueno. Sí. Pero como tenemos un ejemplo en la iglesia que calzaba justo para argumentar a mi viejo. Sí. Romper una estructura, como voy a decir, por eso se llama metanoia. No sé bien qué significa, pero bueno, es con una mirada de Cristo, ¿no? Entonces, había un ejercicio que uno tenía que ver una foto, como la que vimos hoy, y entonces, en esa foto, cada uno tenía 5 cosas, decía, como un estudio, ¿no? Un estudio visual o mental, que cada uno es como que 5 cosas le van a llamar la atención. Esas 5 cosas que me van a llamar a mí la atención no van a ser las mismas ni las tuyas, ni las de José. Entonces, ella planteaba que a veces el Espíritu Santo nos hace ver cosas, no las mismas a mí ni a vos, porque somos un cuerpo. Y al ser un cuerpo, no somos, cada uno dice que uno es brazo, otro es mano. Y entonces a mí eso me rompió un poco algunas estructuras. Yo tengo diferencias a veces con José o con otros. Yo digo, bueno, ¿no ves que esto es así? Entonces empezamos. Y entonces yo digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué él es así? ¿Por qué yo lo veo distinto? Entonces, debo empezar a conflictuarme, tengo que empezar a complementarme. No sé si me explico. Y por otro lado, también, esa es la parte, somos cuerpo, alma y espíritu. Eso es el espíritu, pero si vamos a la carne, esas diferencias empiezan a hacer cortocircuitos. Y entonces esos cortocircuitos, qué sé yo, hay egoísmo, hay avaricia, hay hechicería, borrachera, todas esas cosas feas por un lado, ¿no? Entonces, si hacemos prevalecer el espíritu ante la carne, esas diferencias nos construyen, ¿no es cierto? Y entonces, si venimos acá, es porque queremos que prevalezca el espíritu, ¿no? Entonces rompemos las cosas de la carne, vamos a poder construir, ¿no es cierto? Entonces, me parece genial esto de romper paradigmas o cosas que trae uno, ¿no? Gracias.
Sí, a ver, Mimi. Bueno, qué desafío. Ya hemos roto, creo que el primer paso es reconocerla y ver al otro como sujeto para dialogar. Quizás tenga que buscar una Biblia católica y ir a leer con la Biblia. Y sí. Sí, sí. Hay cosas que son difíciles Sí. Yo no está saliendo en audio eso, pero no sé. Escuché que decías, viste, al principio, viste lo importante de enseñar la palabra. Lo comparto. Ahora me doy cuenta también de que Jesús murió, ¿no? Y mandó al Espíritu Santo. Y Dios es tan grande que tiene distintas formas de hablar. Y después le voy a leer un pasaje, yo creo que habla de eso. Y yo creo que muchas veces uno se puede sentir la última Coca-Cola del desierto, digo yo, en cuanto a la estrategia. Si se venden las propiedades, si no se venden, si esto, esa. Pero yo creo que lo que yo veo, por lo menos cuando leo esas cosas, trato de pensar qué es lo que les guiaba, no mi razonamiento, sino el Espíritu Santo. ¿Por qué hicieron eso? No es una cuestión intelectual, ¿no? ¿Y qué es lo que hoy hacemos y si somos guiados por nuestro intelecto, por nuestro conocimiento, por lo que el Espíritu Santo realmente nos está diciendo, que evidentemente es distinto muchas veces para cada uno? Y quiero leer un pasaje. Cualquier cosa pueden preguntar más detalle de lo que quiera decir. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conformes al Evangelio. Espero que se haya entendido. Gracias. No, después explico. Y creo que viene bien, porque los primeros cristianos no tenían la Biblia, habíamos dicho, y no sabían leer. Y por siglos en la iglesia tuvo como el acceso muy limitado, la gente. Porque luego cuando se traduce la Biblia, hay una lengua que domina al mundo religioso, el mundo así de los negocios, pero también el religioso, y se queda allí, que es el latín. Y la gente tampoco entiende. Y después, como la iglesia tiene como una actitud de decir, no, nosotros debemos interpretar la Biblia para el pueblo. Ahora,
Después, hoy tenemos una enorme bendición de que la luz del Espíritu Santo nos guió como pueblo cristiano global a decir, no, esto es para todos, la palabra de Dios es para todos. Y allí, con las historias que leemos y con los mensajes que tiene, el Señor a través del Espíritu Santo va guiando nuestra conducta y nuestra vida. Pero no quiere decir que no pueda leer nunca porque ya no pueda, no tenga posibilidad de que el Espíritu Santo lo guíe y lo hable. Y no quiere decir que el Espíritu Santo no nos hable en sueños o no nos muestre intuitivamente algo. Eso está más que claro. Pero que a diferencia de la iglesia primitiva, nosotros tenemos una gran... Todos sabemos leer. Allá uno sabía leer y iba con... si es que había. Porque a veces Pablo manda al ayudante que le había ayudado a escribir a leer la Biblia a la otra comunidad, porque capaz que en esa comunidad no había ninguno que sepa leer. A leer sus cartas, por ejemplo. Pero no quiero irme ya porque ya me fui del tiempo. Sí. Superó esa barrera que tenía. Y yo dejé ingeniería cuando iba en cuarto año. Le dije, papá, voy a dejar ingeniería, papá, porque me voy a estudiar en un instituto bíblico. Mi papá dijo así, bueno, hijo, y se fue. A los años yo me enteré que el viejo se había ido a llorar por mi decisión. Al final me entendió, creo, porque era mi viejo, o sea, porque siempre me dio apertura en la casa, porque la casa y el taller de herrería que tenía eran como una pista de aterrizaje que estaba abierta siempre. Yo podía volver cuando quisiese ahí y trabajar con él, o irme a trabajar en otro lado, o irme a su casa, y así. No sé si cambió mucho, pero en algunos conceptos, pero sí me valoró muchísimo a mí en mis decisiones. Y se emocionaba cuando yo le contaba ciertas cosas que había vivido, que había hecho. Así que, sí, esa es la historia. A veces empiezo a contar algo y después me olvido lo que estoy hablando. Pero quería terminar, si me permiten. Hay un escritor, Thomas Halleck, con una frase de él. Dice, pareciera que todo el mundo está sembrado de piedras listas para que las levantemos y las lancemos contra todos quienes piensan o hacen diferente las cosas a lo que nosotros decimos o decimos cómo deben ser hechas. Pareciera. Bueno, él se pone se obliga a instalarse en alguien que no va a empezar a levantar estas piedras para atacar a los que piensan diferente. Y voy a citar también Santiago Benavides, un cantautor, que muchos de aquí lo hemos escuchado. Creo que José me lo hizo escuchar por primera vez, me parece. Un poeta colombiano, me parece. Dice, a Jesús lo condenaron por no lanzar la primer piedra. Dice en una de sus canciones. Y si yo hoy en esta mañana me gustaría como comprometerme y comprometer a ustedes que también evalúen mi conducta, quizás sea esa, ¿no? Que si me ven lanzando una piedra a un hermano, sin haber dialogado antes con él, sin haber conversado, sin haber entendido su postura, me lo hagan saber. Che, gringo, pero vos hablaste con él, ¿conversaste?
me lo hagan saber. El Señor nos bendiga en este día domingo, día del Señor, que disfrutemos el resto. Salió el sol, así que capaz que caliente un poco el día, y que sigamos leyendo Hechos, porque el libro de Hechos nos va a seguir hablando a nuestro corazón. Los problemas que tuvieron los de la iglesia primitiva son diferentes a los nuestros, pero hay como un principio rector allí, y vamos a descubrir el carácter de Dios, quién fue Jesús para esos primeros cristianos, y cómo actúa el Espíritu Santo allí, en la primera comunidad, y cómo puede actuar hoy en nuestra comunidad de fe. Así que voy a orar y luego dejamos para que vamos a participar del pan y el vino. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Vemos allí en la historia, gracias al evangelista Lucas, que escribió y que nos dejó plasmado este problema que surgió en la iglesia primitiva, y cómo los apóstoles encararon una solución. Señor, nosotros no estamos ausentes de repetir las mismas conductas. Es por eso que te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Nos guíes para ser sensibles a nuestros hermanos. Nos guíes para que nuestro amor se manifieste y sea evidente entre nosotros. Nos guíes para ponernos en el lugar del otro y así poder también entenderlo. Nos guíes, Señor, para seguir anunciando tu palabra, tu mensaje, tus enseñanzas. Nos guíes, Señor, para que no ser promotores de la discordia, sino hermanos y hermanas que promuevan la paz y la armonía en nuestra comunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.